Comenzamos esta edición que va a estar dedicada casi en su totalidad a un fenómeno verdaderamente espeluznante. Nosotros la verdad es que respetamos mucho todo lo que tenga que ver con creencias, respetamos todas y absolutamente todas las religiones, pero hay una que de luego, por tocarnos tan de cerca, desde luego nos toca la fibra más sensible de nuestra existencia, quizá, que es lógicamente la religión que la mayoría de los españoles hemos aprendido de pequeño, religión católica. Dentro de esa religión, como en otras, existe la figura del exorcista y existe el fenómeno de la posesión. Esta noche, amigos oyentes, vamos a hablar de eso y vamos a escuchar algunos testimonios auténticamente dramáticos. Vamos a escuchar algunas grabaciones que ponen la carne de gallina. Exorcismos reales, auténticos, vividos por personas de carne y hueso, algunas de ellas con resultado absolutamente terrible, resultado de muerte. Hace tiempo que los oyentes del Último Peldaño nos estaban reclamando que hablásemos de exorcismos, que hablásemos de posesiones. Hemos de confesar que es un tema que no nos agrada. No es por razones de superstición o de creencias o de terror que esto puede inspirar. Es porque quizá hablar del mal tampoco es algo que a uno le apetezca habitualmente. Pero es un hecho que está ahí, un hecho que no podemos evitar, que está en muchas culturas, como podremos comprobar esta noche, y que alguna vez había que tocar. Así que ha llegado el momento de hablar de exorcismos en este programa. Casi como siempre, es la actualidad la que nos hace que hablemos de uno o de otro tema. La noticia nos vino casi desapercibida a finales del año pasado, concretamente el día 20 de diciembre. Decía así: en Polonia abren un centro para hacer exorcismos. La agencia de noticias Nowosti, rusa, dice que cerca de la ciudad polaca de Szczecin se abre un centro de exorcismos o de expulsión de demonios, el primero del país, según informa la prensa polaca. El centro fue creado por iniciativa de un sacerdote católico y va a atender a más de 20 personas por semana. El exorcismo parece ser que tuvo un boom muy grande en Europa en los años 70, según esta noticia de la agencia Nowosti, y actualmente en Polonia ofrecen sus servicios al menos 50 exorcistas. En la Iglesia Católica el exorcismo se practica como uno de los rituales de preparación para el bautismo. Es un procedimiento muy complicado que se reglamenta por la legislación canónica. Esto era escuetamente lo que decía la agencia rusa Nowosti. Hace bastantes años, concretamente el año 1996, tuvimos con nosotros, yo creo que una de las personas con mayores conocimientos sobre el mundo del diablo, sobre lo que la Iglesia dice de él. Y es un sacerdote, además una persona eminente, con una gran preparación. Él se llama don David Gascón, sacerdote de la diócesis de Cartagena, pero además es licenciado en Teología y Derecho Canónico por la Universidad de Salamanca y ha ejercido de vicario judicial del Obispado y catedrático de Didáctica y Orientación Escolar en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Por lo tanto, es una persona, como teólogo y como sacerdote, que sabe lo que dice. A él le preguntábamos hace, ya digo, unos años, y no hemos encontrado a nadie que lo diga mejor, ¿qué puede ser o cómo puede ser la acción del diablo? Existe un campo tan misterioso y delicado como real, que es la acción del demonio en las personas, en la vida, en el mundo. Jesús habla a menudo de este tema y frecuentemente lo encontramos enfrascado con el demonio. A mí me encanta un pasaje de Hechos de Apóstoles muy curioso. En el capítulo 10, cuando se presenta a Jesucristo con 4 rasgos que lo definen. Dice así el texto que Jesús estaba ungido con el Espíritu Santo y tenía también su poder, que pasó haciendo el bien, curando a los enfermos y liberando a los poseídos de Satanás. Jesús ejerció, por tanto, este ministerio de liberación y lo hizo siempre en un contexto de evangelización, como la sanación. Por eso no se le puede considerar a Jesús como un curandero, o yo diría un exorcista barato, sino que él siempre conecta liberación y sanación con evangelización. Él viene a anunciar una buena noticia y para que todos crean esa buena noticia, entonces expulsa demonios y al mismo tiempo sana enfermos. Sin embargo, hay personas que piensan que sacar de los textos de la palabra de Dios la conclusión de la existencia y de la acción del demonio sería como un fundamentalismo bíblico.
muchos lo interpretan así, o retroceder pues a ideas del medievo. Es curioso que los apóstoles también recibieron este poder de expulsar demonios. Jesús los envía a anunciar el mismo evangelio que él predica y les da el poder, les dota de esa cualidad de poder expulsar también espíritus malignos. Y es el poder que tiene también la Iglesia, recibido directamente de Jesucristo. Por eso mi propósito al venir aquí en esta noche no es proclamar y dar a conocer a Satanás, sino que intento que los que escuchan conozcan y amen más a Jesús. Ese es mi objetivo primario. Pero Satanás es el gran enemigo de Dios que obstaculiza nuestro encuentro con el Señor. Y si estamos ignorantes y no conocemos la clase de mentiras que él usa siempre, no podremos estar prevenidos para sus ataques. Ataques que no siempre son diabólicos. El mismo sacerdote nos decía que la Iglesia no da todo por posesión, que realmente a veces nos encontramos con enfermedades mentales que pueden ser confundidas con esas posesiones. El problema es discernir cuándo es la etiología, diríamos, una patología que sufre esa persona, una enfermedad, y cuándo realmente es de origen diabólico. Entonces aquí tiene que venir el discernimiento para no actuar cuando sea campo del psiquiatra o campo del médico, pues actuar por vía de exorcismos, como ha ocurrido, por ejemplo, pues hace unos años en Almansa, una niña que está enferma y la tratan como si fuese posesa del diablo, y en realidad pues era una enfermedad de tipo psíquica. Entonces hay que tener también pues un discernimiento muy grande. Tengo noticia de que en Granada ha pasado también no hace mucho un caso así parecido. Son brutalidades, ¿no? Por eso en este terreno tan delicado tiene que venir siempre el discernimiento, el sentido común, que a veces pues brilla por su ausencia en estos casos, ¿no? Salvador Sandoval, yo sé que es un tema que te interesa, que te apasiona, todo lo que tenga que ver con el mundo del diablo, pero en el sentido lógicamente religioso. Y yo creo que aquí don David Gascón estaba bastante acertado, ¿no? Hay a veces demasiadas posesiones que no lo son. Efectivamente, en esto la Iglesia siempre suele ir con pies de plomo y nombra pues a un sacerdote que conozca muy bien el tema, un sacerdote que sea piadoso, que tenga conocimiento suficiente y sobre todo que tenga discernimiento, porque el tema es resbaladizo y meter la pata es fácil. No hay tantos exorcismos como se cree, posesiones, son rarísimas, ¿eh? Y desde luego cuando hay una posesión auténtica nosotros no nos enteramos seguramente años después, si es que se le da publicidad. Entonces a veces estos espectáculos que se ven por televisión de exorcismo que son grabados, eso no tiene nada que ver con auténticos casos de posesión que, como digo, son muy 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 raros. Vamos precisamente a escuchar lo que nos decía don David Gascón cuando le preguntábamos cuáles pueden ser las señales que nos hacen ver que estamos ante un auténtico caso de posesión. Hay señales, hay signos que son claros en este ámbito de la liberación y que el que tiene un mínimo de experiencia los conoce. Entonces, señales, por ejemplo, puede ser hablar lenguas extrañas. Sin haber estudiado inglés, supongámonos pues que de pronto esa persona empieza a hablar inglés. Y eso es un fenómeno extrañísimo, ¿no? O poder informar sobre acontecimientos secretos, o adivinar el futuro, o una fuerza sobrehumana. También esto puede sobrevenir del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, ¿no? La fuerza sobrehumana. En Sansón está ahí en las Escrituras que tenía una fuerza que arrancaba las jambas de las puertas de las murallas y las cargaba y las subía a lo alto de la montaña, ¿no? Pero se detecta inmediatamente si esa fuerza es de origen satánico o es de origen divino. Hay a veces rasgos faciales que detectan también la posesión diabólica, o la pérdida de la personalidad, o blasfemias, o también las obras contrarias a los frutos del Espíritu Santo, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, ¿no? La fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, los odios, las discordias. Pues son personas pues muy conflictivas. Y por estos signos inmediatamente se les detecta. Jesús le calificó al demonio como el padre de la mentira, y también los posesos, pues las mentiras las emplean, yo diría, como una técnica normal, ¿no? Y es un buen signo para discernir si aquello es, pues ciertamente, pues una patología
que tiene que cultivar y cuidar la ciencia, o por el contrario tiene que intervenir, pues diríamos, una fuerza sobrenatural, diríamos Jesucristo actuando en la Iglesia, en su nombre, con el poder de su sangre, y invocando pues su muerte, su resurrección, para liberar a esa persona que está sufriendo esa esclavitud. Como vemos, hay perfectamente definidas por parte de los expertos, en este caso de un sacerdote católico, pero además un sacerdote con una gran cualificación. No se trata de un sacerdote normal, sino que además es una persona con una profunda formación en teología y en otras disciplinas relacionadas con la religión. Por eso le preguntábamos sobre la naturaleza del demonio, y yo creo que es el momento de escuchar su opinión sobre el tema. El Papa Pablo VI, el día 15 de noviembre de 1972, a mí nunca se me olvidará esta catequesis que dio, dijo unas palabras preciosas, que una de las principales necesidades de la Iglesia de hoy es su defensa del maligno, que se llama demonio. El mal, dice el Papa, no es mera ausencia de algo, sino un agente efectivo, un ser vivo y espiritual. Y le pone 3 adjetivos calificativos, fijaos. Dice que es perverso, pervertido y pervertidor, y está en contra de las enseñanzas de la Biblia y de la Iglesia. Por tanto, frente a los teólogos que vienen con esta corriente, ya desde el año 72, el Papa les sale al encuentro y les dice que eso de ser el mal pues que hay en el mundo como una corriente, no, sino que Satanás es un mal personificado, un ser espiritual y vivo. Y por tanto, es ese ser con el que se encuentra Jesucristo en el desierto, o es ese ser pues que se agazapa a veces en un epiléptico, en un enfermo, y que no hay forma de sanarle por otro camino, y tiene que ser a través de una liberación. Y la Iglesia siempre ha ejercido desde Jesucristo el ministerio de liberación. No por un poder que ella tenga, sino por el poder que ha recibido de Jesucristo. Entonces, ¿cuánto bien se ha hecho en este sentido? Como vemos, Salvador y compañeros, por lo menos por parte del Papa Pablo VI y por supuesto de la doctrina de la Iglesia, a través, lógicamente, de ese magisterio de los papas, queda claro que es alguien que no es una ausencia de nada, sino que es alguien con una entidad propia. Sí, yo creo que el padre David Gascón lo ha explicado de forma estupenda, lo ha explicado clarísimamente. Efectivamente, Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, pues se preguntó qué había pasado con la Iglesia. Lo que él pensaba que se inauguraba como una época de esplendor para la Iglesia, pues se encontró con que parece que la sombra del humo, como él decía, el humo del infierno se había infiltrado en ella. Y efectivamente definió al diablo de una forma muy clara. Decía Pablo VI que era un ser oscuro y perturbador que existía realmente y que está siempre actuando con una astucia traidora. No necesita el diablo valerse de signos y de actuaciones espectaculares, sino con una astucia traidora. Dice, es el enemigo oculto que siembra el error y la desgracia en la historia de la humanidad. Luego está clarísimo. Los papas siempre han sido en esto muy, muy claros. Uh-huh. En el capítulo 3 del libro El último peldaño recogíamos precisamente todo esto que estamos esta noche comentando y algunas otras cosas más relacionadas con esa entrevista larga de más de una hora que tuvimos la fortuna de hacerle a don David Gascón. Una entrevista que además yo creo que clarifica mucho las cosas, y además es una cosa curiosa. Normalmente los sacerdotes no suelen venir a los programas de Radio Salvador a hablar de estas cosas. Se lo preguntábamos a él también y él decía que bueno, tampoco entendía muy bien por qué, porque él entendía que lo que había que hacer precisamente era dejar todo esto claro. Sí, yo tampoco sé exactamente por qué. Algunas veces da la impresión de que se pasan unos a otros la patata caliente porque no se atreven a hablar de este tema. Unos dicen que es que no lo dominan, que no saben, cosa que en fin, que a mí me parece inaudita, pero puede que sea así. Yo no recuerdo haber oído jamás a ningún sacerdote hablar del diablo desde el púlpito. Pienso que es un tema tabú y que apenas se trata. Pero bueno, puede ser también que a veces, dada la experiencia que han tenido algunos de encontrarse en determinados programas en que se les ha hecho poco menos que una encerrona, pues son remisos a acudir a este
a este tipo de programas porque piensan en fin, que van a ser atacados o que van a ser ridiculizados. Y no es así. Pienso que a veces, bueno, si le ponen delante un micrófono para defender unas ideas y teniendo la seguridad de que se le va a respetar, yo pienso que se debería aprovechar. Pues eso es lo que vamos a hacer esta noche. Ya saben, amigos oyentes, que en cuanto escuchemos el boletín informativo tenemos preparadas muchas cosas. Escucharemos una historia de terror que nos han preparado nuestros amigos de Terror y Nada Más, con Antonio Reverte a la cabeza, en el cual pues escucharemos la dramatización de lo que fue la historia original que dio origen a la película El Exorcista. Tendremos también más fragmentos de esa entrevista al padre Gascón y escucharemos 3 ejemplos de exorcismos que hielan la sangre en las venas. Por supuesto, si ustedes son sensibles, esta noche mejor no nos escuchen. Estaremos aquí después del boletín informativo de las 12 y seguiremos hablando de exorcismos y posesiones en El Último Peldaño. El nombre de Cristo, salte de aquí. Y vamos a escuchar una serie de documentos esta noche que son auténticamente escalofriantes. Comenzaremos con una historia de terror que nos la ha preparado específicamente para este programa nuestros buenos amigos de la web terrorinadamás.com. Una web que, como todos ustedes saben, pues es el paradigma del miedo, del terror y del arte, que es una forma, lógicamente, de cultura. El relato que vamos a escuchar se llama Volver a nacer. Es un relato que está basado en un hecho real, un hecho que ocurrió en Estados Unidos y que dio origen a la película El Exorcista. Ya saben que casi todas estas películas que estamos viendo últimamente relacionadas con exorcismos tienen una base real, están basadas en casos auténticos. Esta historia ha sido protagonizada por Carlos Calvente, Susana Garrido y Antonio Reverte. El montaje, los efectos especiales y el control de sonido es de Antonio Reverte. Y es una gentileza, como decimos, de la web www.terrorinadamás.com. La historia se llama Volver a nacer. Dime, tía Jessie, ¿de verdad me protegerás? ¿Te quedarás conmigo para siempre? El vaso comenzó a moverse por la tabla de Ouija, lentamente. Por supuesto, Peter. Estaremos juntos para siempre. Enero 1949, Estados Unidos. ¡Acércate, Peter! ¡Ya está todo listo! Venga, Peter, sopla ya las velas. Allá voy. Mirad eso. Un cuadro de Jesús que la familia tiene en el salón no para de moverse solo, hasta que un rato después se para de repente. Esa misma noche se hizo evidente que alguien o algo les acompañaba. Ruidos de arañazos acompañaron toda la noche. Estos fenómenos siguieron repitiéndose durante días. Febrero 1949. Peter, incapaz de aguantar esos malditos ruidos en su casa, se refugia en la vicaría de la iglesia local. Pero estando allí, los fenómenos no paran de ocurrir. Las sillas se mueven solas y los cristales de toda la iglesia vibran sin razón aparente. ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Una semana después.
Últimamente Peter no sale de su habitación. En su interior solo se escuchan quejas y lamentos. La madre de Peter ha decidido entrar en la habitación. Hijo, ¿qué te pasa? Estoy cansado nada más. ¡Ay! La madre de Peter levanta su camisa para descubrir un nuevo hecho terrorífico. Dios mío, ¿qué es todo esto? Peter tenía todo el cuerpo lleno de marcas y arañazos, y cada vez le costaba más respirar. Este hecho hizo a la madre de Peter consultar a un sacerdote, el cual le recomendó el uso de agua bendita y velas. Pero lo único que consiguió es agravar el problema. La madre de Peter, tal y como le había dicho el sacerdote, usó agua bendita y puso velas por toda la habitación. Pero lo que consiguió fue que todos los objetos de la habitación de Peter volaran y se estrellaran contra el suelo y las paredes. La situación era desesperada. Pero se siguieron sucediendo hechos extraños alrededor de Peter. Fue expulsado del colegio por mover su pupitre constantemente. Se le intentó bautizar en un par de ocasiones, pero siempre con una respuesta violenta. Todo esto llevó al exorcismo como única salida al problema de Peter. El exorcismo. Un sacerdote jesuita llegó a la casa de Peter con el objetivo de expulsar a Satán del cuerpo de Peter. El rito comenzó cuando el sacerdote introdujo un crucifijo debajo de la almohada de Peter. ¿Crees que me puedes derrotar con un crucifijo, sacerdote de mierda? Pero inmediatamente el colchón se movió solo y expulsó el crucifijo de la cama. A continuación el sacerdote comenzó con sus rezos mientras tiraba agua bendita sobre el cuerpo de Peter. Yo te expulso a ti, espíritu impuro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vete y desaparece de esta criatura de Dios. Pasaron los días y el sacerdote comprobó cómo no conseguía su objetivo. Esto es muy divertido, padre, pero no me derrotará nunca. Así que decidió acompañarse de otro sacerdote para realizar los rezos. Yo te expulso a ti, espíritu impuro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vete y desaparece de esta criatura de Dios. Así pasaron los meses de marzo y abril, entre gritos, violencia, vómitos y palabras horribles. En uno de estos episodios de violencia, un trozo de cama fue destrozado y clavado en uno de los sacerdotes. En otra de las ocasiones, los sacerdotes vieron horrorizados la silueta de Satán en la pierna de Peter. Estás en los cielos. Finalmente, a mediados de abril, la pesadilla llegaba a su fin. Entre los rezos de los sacerdotes, el propio Peter con voz potente gritó: ¡Satán! ¡Soy San Miguel! ¡No lo conseguiré! Te ordeno, Satán, que abandones este cuerpo en el nombre de Dios. ¡Ahora! ¡Ahora!
ahora. A continuación, Peter se desvaneció. Los sacerdotes lo observaron y acordaron que el exorcismo había finalizado con éxito. Peter consiguió salvarse con el exorcismo. Pero ¿y tú? ¿Te salvarás después de usar esa ouija que tienes delante tuya? El último peldaño. El mundo que nos rodea es tal como lo percibimos o tal y como lo construimos. ¿Podría la mente estar modificando la realidad? Y si es así, ¿dependería esa realidad de las creencias de cada observador? Una teoría revolucionaria de la parapsicología postula que la realidad se edifica tal y como la percibimos gracias a la acción conjunta de todos los seres vivos, y las alteraciones son lo que conocemos como fenómenos paranormales, una hipótesis bautizada como teoría del colapso. Viernes 1 de febrero, 11:30 de la noche, la teoría del colapso, un nuevo paradigma para explicar el misterio. El último peldaño, Onda Regional. El mundo de la posesión, el mundo del exorcismo. Yo creo que antes de seguir adelante sería bueno plantear definiciones, de un poco dejar claro conceptos que yo creo que algunas veces pueden estar un poco difusos. Por eso nosotros le preguntamos a David Gascón cómo podía definirse realmente una posesión y qué diferencia habría entre posesión y otro tipo de elementos relacionados con la misma y que a veces se confunden con ella. Esta fue la respuesta. ¿Y cuántos hay pues que precisamente para obtener un poder de Satanás, imaginémonos salud o dinero o adivinar el futuro o poder curar enfermedades, y entonces hacen un pacto satánico? Y es cuando se dan las posesiones. Nunca, si no ha habido pacto satánico, puede que sea lo más importante que yo diga aquí esta noche, nunca hay posesión, porque se da mucho ese miedo. Yo estaré poseído. Entonces, la posesión es la actuación de Satanás sobre la voluntad de la persona. Pero para que él llegue a invadir la voluntad de la persona, tiene que haber habido como una alianza con él, como un pacto. Algunos incluso le sacan la sangre del brazo izquierdo, porque dicen que es la sangre más cercana al corazón, y con esa sangre firman el pacto con Satanás. Así se lo enseñan, por ejemplo, en Camerún, a unos seminarios que hay de brujos, que los forman para ser realmente pues especialistas en demonología y para actuar pues como brujos satánicos, ¿no? Y ellos todos esos detalles los aprenden muy bien. Pero de cara a la opinión pública, que quede bien claro que si no ha habido un pacto satánico, no puede haber tampoco posesión. Otro ámbito es el de la obsesión, que es cuando Satanás actúa en la mente de un ser humano. O la opresión, que es cuando actúa en nuestro cuerpo, o en los objetos, o en los lugares. Yo en esto sí que he tenido muchas experiencias. Nunca en mi ministerio sacerdotal he visto un caso de posesión. Diríamos que he estado cerca de ahí, pero nunca he actuado, porque para eso incluso hubiese tenido que pedir un permiso a mi obispo, ya que el Código de Derecho Canónico, en el canon 1172, dice que no se actúe ahí sin una licencia especial del obispo, y tiene que ser un sacerdote docto, un sacerdote muy prudente, de una vida de piedad muy grande y con experiencia, diríamos, de haber actuado otras veces, que no sea un bobo que llegue ahí de primeras porque las gasta mal. Entonces, en ese sentido, yo he estado cerca, como ahora si acaso después podríamos comentar, pero cerca de las posesiones, pero en obsesiones y en opresiones en muchas ocasiones. La obsesión, vuelvo a decir, es cuando Satanás actúa en la mente de un ser humano. Yo he conocido, por ejemplo, aquí en Murcia, un señor que tenía
obsesión y espíritu de suicidio. Y toda su manía, toda su obsesión era quererse suicidar con el coche. Y cogía su vehículo, lo ponía delante de un gran precipicio y su obsesión era apretarle el acelerador para tirarse. Y fue liberado por oración, un proceso de oración, que es la terapia que hay para estos casos, porque no daba el psiquiatra con la tecla de este problema, ¿no? He conocido a una señora que venía a mis eucaristías, que yo celebraba todos los días en la universidad, y era una señora, pues, que cuando yo levantaba la sagrada forma, o el cáliz, en el momento de la consagración, a ella le veía un espíritu de blasfemia tremendo, y blasfemaba contra la Eucaristía brutalmente. Ella me lo contaba y yo le decía, por favor, no me lo digas más porque igual se me mete a mí esa obsesión también. Yo sentía como miedo y decía, no me lo cuente más. Yo le daba la solución creyendo que aquello era un problema de pecado, pero no, me di cuenta de que era una obsesión diabólica y un espíritu de blasfemia el que tenía ahí en su mente. Creo que es bastante clarificador, por lo menos desde el punto de vista de lo que la Iglesia Católica opina al respecto. Por supuesto, hay que decir que el mundo de las posesiones, el mundo de los exorcismos, no es patrimonio exclusivo de la religión cristiana, tampoco, por supuesto, la religión católica. Está en otras culturas. Luego podremos comprobar cómo también el Islam tiene este concepto asumido e incluso también se practican exorcismos. Escucharemos un fragmento de uno de ellos y eso hace ver que las cosas no son siempre lo que parecen, Salvador. No es todo posesión, esto queda claro. Hay diversos grados de supuestas intervenciones del maligno en el mundo y yo creo que aquí lo ha dejado perfectamente claro. Sí, lo ha explicado muy bien, lo ha explicado perfectamente. Como he dicho antes, y además lo ha dicho el propio David Gascón, él nunca ha intervenido en un caso de posesión, ha estado cerca, pero nunca ha ejercido realmente como exorcista. Lo que él ha descrito como obsesión también se llama circundatio, que puede ser externa, cuando una persona nota que a su alrededor hay una fuerza que le provoca ruidos, olores, que le mueve las cosas, y de esta circundatio puede haber testigos. Uh-huh. Y el episodio que él ha descrito de ese señor que se sube al coche y que tiene la obsesión de tirarse por un barranco, sería un caso de circundatio interna, donde el asedio es interior. Ahí no puede haber testigos. Es una tentación intensísima que puede durar pues días, semanas, incluso meses, y que a veces pues es incluso peor que si cabe que una posesión. Pues precisamente sobre esa modalidad que tú hacías referencia, vamos a escuchar ahora un fragmento de aquella entrevista del año 96, donde nos habla de otras acciones que pueden dar lugar también incluso a interacción en la materia y en las cosas que rodean al ser humano. Pero lo más común que yo he vivido son las opresiones, que es la actuación de Satanás o en el cuerpo o en un lugar. Por ejemplo, cuando se encienden y se apagan las luces sin que nadie las haya desconectado o le haya dado, ¿no? Uh-huh. O cuando se oyen voces extrañas o ruidos, o cuando se mueven los muebles, etcétera. Diríamos que hay así una serie de actuaciones que uno no le encuentra una causa lógica, y es también a veces el dominio de Satanás con las cosas. A veces basta una simple bendición de un sacerdote, por ejemplo, de esa vivienda, de esa casa. Yo aquí en Murcia lo he experimentado, no quiero citar barrios ni lugares para no alarmar, pero he tenido estas experiencias, me han avisado. No podemos vivir aquí de los ruidos que tenemos, no podemos vivir de las voces que oímos, no podemos pues ver cómo esa puerta se cierra y se abre, y ha bastado simplemente una bendición de un sacerdote pues bastante, yo diría, sencillo como soy yo, pues para que aquello terminase así radicalmente. Es el fenómeno que estoy describiendo de la opresión, de la acción de Satanás en las cosas. Bueno, Francisco, a mí cuando escuché en ese momento y luego pues cuando me tocó escribir el libro, y esto lo recogí en el capítulo 3, como digo, del libro El último peldaño, a mí me vino a la cabeza inmediatamente cuando escuchaba a don David Gascón decir esto,
pues los fenómenos paranormales. Yo ahí no sé si discrepar o no, pero la verdad es que, bueno, no creo que todo lo que es el mundo de los fenómenos psi kappa o psi gamma, tanto los parafísicos como los parapsíquicos, que podrían estar englobados según esta definición dentro de una intervención diabólica, lo sea. No sé lo que opinas tú. No, yo tal y como estaba narrando, yo me acordaba pues de un típico caso de poltergeist. O sea, cualquier típico caso de poltergeist tiene todo este tipo de fenomenología. Realmente yo no sé en qué momento, y además de hecho lo ha dicho Salvador, lo ha dicho David Gascón, casos de posesión reales no hay tantos, son mínimos los casos, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué está pasando dentro de esta persona para que se den ese tipo de manifestaciones? Yo no lo sé si está inducido por el demonio o por qué, pero sí que hay una serie de fenomenología que son típicas y además está catalogada por la parapsicología. Si acaso habría que añadirle aquí, y entonces es cuando se dice que realmente parece que es una posesión, es cuando están los casos de xenoglosia, ¿no? El hablar otros idiomas, hay levitación, hay otro tipo de cosas, pero realmente creo que la frontera es tan sutil que es muy difícil discernir cuándo realmente un caso puede estar el demonio o no, pero de hecho es que se produce una serie de fenómenos externos que, como ha dicho Salvador, pueden ser perfectamente vistos y testificados por cualquier persona. Esa misma persona ya puede ser físicamente débil, pero tiene una fuerza tremenda. En su físico se producen también cambios. Realmente ahí hay una serie de cosas. Y bueno, yo creo que lo que está realmente sufriendo esta persona es algo tremendo. Cualquier cosa aquí que haga que cese eso realmente es válido. Claro, aquí dice que cuando realmente es efectivo la intervención de un exorcista es cuando realmente está el demonio. Si no, pues puede ser un problema totalmente psiquiátrico que da lugar a que la propia mente de esa persona realmente genere este tipo de cosas, ¿no? Pero don David Gascón ha dicho algo que es importante y conviene recordar. En todo este tipo de fenomenología que en teología se llama preternatural, fenómenos preternaturales que se supone provocados por el diablo o por demonios, ha dicho él que basta la simple bendición de un sacerdote, sí, para que todo desaparezca. Puede haber una relación clara ahí de causa-efecto. Por tanto, es posible que sean realmente manifestaciones diabólicas, aunque nosotros pensemos que no, es que realmente no se puede saber. Ahora, si realmente basta una bendición de un sacerdote para que el fenómeno se detenga y termine, pues quizá sea... O sea, es que yo creo que estas manifestaciones energéticas que realmente se generan en la persona, pues puede ser una energía totalmente positiva cuando son cosas realmente positivas, pero pueden ser totalmente negativas, que por eso a lo mejor una simple bendición de un sacerdote pues puede cambiar esa energía en algo realmente pues que no funcione como negativo. Pero hay algo que también hemos hablado aquí algunas veces, que por ejemplo cuando hay un fenómeno de poltergeist, pues a veces la realización de un rito que a veces incluso es inventado sobre la marcha por la persona que está allí, y la creencia en ese rito por la persona que está sufriendo el poltergeist termina con el fenómeno. Entonces, claro, pues puede que estemos exactamente ante de la mente humana, claro, lógicamente. Un efecto placebo. Vamos a escuchar otro fragmento de esta entrevista que de luego es sustanciosa. Yo recomiendo a los que quieran saber más sobre esta entrevista que lo lean en El Último Peldaño, porque ahí nos hemos podido explayar un poquito más. Vamos a escuchar un fragmento en el cual nos hablaba de cómo el diablo algunas veces se manifiesta disfrazado, cómo se presenta incluso a los santos bajo formas que podían dar lugar a pensar que es otra cosa distinta. El Satanás, llega a decir San Pablo, que es tan fino, más fino que un coral, que se puede llegar a disfrazar de ángel de luz y te da las apariencias de que es un ángel. Sin embargo, debajo del ángel está allí Satanás. Yo recuerdo a este propósito a un santo que tuvo muchas experiencias sobre Satanás, fue San Felipe Neri. Y además muy simpático, muy amante del mundo de los niños, de los jóvenes. Acabamos de celebrar su centenario de su muerte, y entonces
en un momento se le aparece la Virgen a San Felipe Neri, y una supuesta aparición de la Virgen, y él, cuando ve la imagen de la Virgen, le escupió, y uno como que te llama la atención. Incluso esto se ha hecho en televisión, yo he visto esos programas de televisión, está muy bien logrado. Entonces desaparece, cuando le escupe San Felipe Neri, desaparece la imagen de la Virgen y debajo se ve al demonio, y él con las manos atrás, muy graciosamente, dice: ya sabía yo que a mí la Virgen no se me puede aparecer. Y era una falsa y una supuesta. Hasta ahí puede llegar Satanás, hasta disfrazarse de virgen. Esta es una de esas anécdotas curiosas que hay en la vida de los santos y que hablan mucho a favor de este San Felipe Neri, no sobre su humildad, ¿no? De llegar a decir: oye, si yo soy un pobre pecador, ¿cómo va a venir la Virgen a mí aquí a presentarse? Es curioso, ¿no? Cualquier otra persona se hubiese llenado de orgullo y decir: oye, yo soy digno de que aparezca la Santísima Virgen, ¿no? Venga a verme porque yo soy perfecto, ¿no? Y San Felipe yo creo que estuvo también bastante fino, ¿no? Como el diablo. Sí, la humildad en estos casos es algo que protege a la persona frente a las falsas apariciones. No solamente se aparece en forma humana, sino también en forma de animal. A veces hemos hablado nosotros del famoso episodio en que un perro negro se aparece en la celda del Padre Pío y le provoca un susto espantoso hasta que se lanza por la ventana y lo pierde de vista. Un perro que no sabían de dónde había salido, un perro negro y horripilante que, como digo, pues nadie del convento sabía de su existencia. Luego puede adoptar diferentes formas, sí. Y esta aparición con la forma de la Virgen, ¿cuántas veces hemos oído en supuestas apariciones marianas que la persona habla, bueno, no quizá en otra lengua, pero sí de una manera de la que supone que no es capaz porque no tiene cultura, etcétera? ¿Cuántas veces podríamos pensar incluso que en estos casos no estamos ante uno de estos casos de la aparición o la posesión diabólica? Sí, bueno, nos movemos en un terreno muy resbaladizo. Realmente las apariciones no nos aportan nada al que tenga interés, no le aportan nada que ya no diga el Evangelio. Por tanto, pienso que no son necesarias. Seguimos adelante y vamos quizá a la parte más sustanciosa de la entrevista que nos concedió don David Gascón, precisamente cuando él contaba las experiencias que en primera persona él había tenido. Si no hubiese tenido experiencias, yo esta noche no estaba aquí. Os lo aseguro, con toda garantía. Porque una cosa es leer un tratado de demonología o de estudiar esto en un libro de teología, y otra cosa es verlo agazapado en la realidad y haciendo sufrir Satanás. La primera experiencia fue con una niña de 12 años en Alicante. Ella pues había participado en unas reuniones de tipo satánicas y quedó afectada. Una niña que era muy delgada, que tenía una vocecita muy dulce, que casi con mi dedo meñique pues yo la podía echar abajo, pero que quedó tan afectada en aquella reunión satánica que entonces cambió su voz, tenía una lengua gutural, tenía una fuerza con 12 años que su hermano de 20 no la podía sujetar. Yo llevaba en un viril la Eucaristía y ella detectaba la presencia de Jesús sacramentado cuando yo intentaba acercarle el sacramento, y ciertamente que ha sido la ocasión primera, pero al mismo tiempo yo diría de las más fuertes que he experimentado con Satanás. Su madre había sido alumna mía en la universidad y por eso ella me conocía como sacerdote y me avisó para actuar. El primer paso que ella dio, desgraciadamente, fue ir a un curandero, pero un curandero que era creyente, y empezó a actuar, empezó a orar ese curandero en el nombre de Jesús, pidiendo liberación por la sangre derramada de Jesucristo, y aquella niña mejoraba, pero no llegaba nunca a estar bien de forma completa. Se gastaron una fortuna en psiquiatras y tampoco conseguían que mejorase, y fue con un equipo de algún sacerdote, además de mí, con algunas personas laicas muy creyentes, pues que hicimos un equipo y actuamos, y esa chica hoy hace vida normal. También en una religiosa contemplativa aquí en Murcia experimenté cómo quedó afectada de Satanás. No hizo ella nada
y sin embargo pues también yo creo que iría por la línea de la obsesión y sufrió muchísimo, incluso físicamente, también opresión, como que la maltrataba, como que la tiraba al suelo, como que ella me enseñó pues por brazos y por manos todos los sufrimientos que había experimentado de la opresión por parte del demonio. He contado el caso también de esta señora que tenía ese espíritu de obsesión cuando yo celebraba la Eucaristía y levantaba la forma. Lo más común que yo he visto ha sido los ruidos en las casas, las voces, las puertas que se abren, todas estas cosas, diríamos, anómalas, que ha bastado una simple bendición. A veces celebro la Eucaristía en la casa y después de la celebración eucarística allí me han dicho que siempre ha habido una gran paz. Recuerdo aquí en una casa en Murcia también un piso que lo querían ya incluso pues dejar, vender, irse a otro, porque allí había ocurrido un suicidio y después del suicidio del esposo pues un niño también pues cayó por la ventana a la calle y ocurrían cosas muy extrañas, y bendito sea Dios que desde aquella celebración eucarística y bendición del piso volvió la normalidad a la casa y esa familia vive felizmente hoy en su hogar de siempre. También en Cartagena pues tuve una experiencia muy curiosa de una familia que los relojes se le paraban, tanto los relojes de pulsera como los relojes que tenían en la casa. Nunca había visto una cosa igual, y bastó simplemente la bendición con el ritual romano para que aquel tipo de opresión en relojes, no sé por qué, no he podido averiguar el por qué actuaba solo en los relojes, pero lo llegué a experimentar. Bien, todo esto que antes me preguntabais también de sectas satánicas, de misas negras, pues nosotros los sacerdotes y nuestro obispo incluso es consciente y ha mandado que cuando se comulgue en la mano, pues consuman la sagrada forma delante del sacerdote, porque nos las quitan, desgraciadamente, para las misas satánicas, se las llevan. Y entonces reiteramos pues lo importante que es comulgar delante del sacerdote para que no haya nadie que pueda llevarse una forma para una misa negra. He visto pues así muchos casos que por eso me han hecho venir esta noche, claro, para que entre todos pues descubramos que existe, que es una realidad y que hace sufrir. Experiencias verdaderamente intensas las que había vivido don David Gascón. Como intenso es lo que vamos a escuchar ahora. Hasta ahora hemos oído pues en primer lugar una serie de definiciones, luego don David nos daba unas experiencias personales, pero vamos a comenzar a escuchar casos reales vividos directamente por la persona que sufre el exorcismo, y nos vamos a recoger un fragmento de una grabación de un exorcismo que tuvo lugar en México y que es realmente impresionante. Es el primero que vamos a escuchar. Luego escucharemos también otros, uno de ellos sucedido en países islámicos, que lógicamente es celebrado por un sacerdote islámico, en este caso, un imán, y escucharemos también quizá el más terrorífico de todos, y que luego nos detendremos un poco para contar el caso de Anneliese Michel, algo verdaderamente fatal que acabó pues con el fallecimiento de la propia posesa. Escuchamos ese fragmento del exorcismo en México. Seas quien seas, en el nombre de Cristo Jesús, sal de ella, y vete a la cruz de Jesucristo el Señor. Vete fuera, vete, no te pertenece esta criatura. Mamá, te encargo, mi Dios. Mamá, te encargo. Mis bendiciones son providas de Dios, y no de mí. Fuera de aquí, 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 fuera de aquí. A ver, abre tu boca, a ver, abre tu boca, abre tu boca. María. ¿Tú sabes que yo existo? No, te vas a escuchar, no puedes, así que salte de ahí. En nombre
de Cristo salten aquí. Y mi trabajo. Espeluznante. Y además, una cosa que comentábamos fuera de micrófono. Don David Gascón nos hablaba de casos, sus experiencias, de casos que tenían que ver con adolescentes. Y este exorcismo que tuvo lugar en México también era una mujer muy joven. Es curioso, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero suelen ser mayoría de adolescentes. El propio caso del niño del exorcista pues era un adolescente también. El caso de Annalise Miches, que vamos a ver después, pues también era una mujer muy joven, 16 años. Nos lleva a pensar que quizá es una edad crítica para este tipo de sucesos. No sé qué opináis. Sí, bueno, en muchísimos casos realmente parece ser que es una persona joven o adolescente que parece ser, se supone que todavía no tiene unos criterios propios o unas ideas definidas o predeterminadas, y esto quizá hace que sea más proclive a entrar en este tipo de situaciones, ¿no? O ser influida. Y además, incluso lo que decía antes, en los casos de poltergeist siempre hay algún niño o adolescente de por medio. Quizá también porque estas personas tienen el mayor potencial en el nivel del subconsciente y realmente son capaces de generar muchísima más energía. No sé, pero esto es un caso que, bueno, es un dato que se puede comprobar en multitud de casos. De todas formas, yo quería aclarar que el hecho de que una persona profiera gritos desgarradores como los que acabamos de oír no significa que esté posesa. No, bueno. Eso para empezar. Yo insisto en que los casos son rarísimos y ahora parece que hay una fiebre de exorcismo que está empezando a ser preocupante, como en la noticia que comentaba Joaquín al principio sobre ese centro que han abierto en Polonia, donde se realizan 20 exorcismos por semana. La verdad es que eso empieza a ser preocupante. Yo creo que el diablo es mucho más astuto y no suele hacer exhibiciones demasiado en fin, espectaculares de su poder. Es que no lo necesita. ¿Por qué crees, Salva, que en el caso por qué el diablo actúa sobre la gente de esta manera? Porque al fin y al cabo no deja de ser un fenómeno local que afecta como mucho a una familia o, no sé, a un pueblo como mucho. Tampoco llega a matar a nadie, incluso al final pues nuevamente se suele conseguir que se acabe la posesión. ¿Por qué el diablo...? Cuidado no siempre, el caso de Annelise, que luego veremos... Bueno, sí. Pero bueno, al fin y al cabo era una persona solo. ¿Por qué el diablo no posee a alguien pues para poner una bomba o para matar a miles de personas? Bueno, si el diablo tuviera poder para poseer a quien quisiera, pues la verdad es que lo tendríamos bastante mal. Antes ha dicho muy bien el padre David Gascón que solamente se expone al peligro de obsesión o de opresión o incluso de posesión las personas que pisan un terreno demasiado peligroso, como el tema de los pactos satánicos, como el famoso juego de la Ouija. Es decir, que si uno no se expone, pues no hay ningún peligro. Por muy malo que sea. Porque Exactamente. Para mí es mucho más malo una persona que hace eso claro, que es uno que hace Ouija. Por eso digo que la acción del diablo es mucho más sutil. Yo pienso que usa más la sugestión, la tentación, que fenómenos que son espectaculares y que llaman tanto la atención. Pero que hacen mucho daño. Que hacen mucho daño, pero yo creo que muchos de ellos, y algunos de los que hemos oído aquí, en concreto este que acabamos de oír que se produjo en México, pues yo no sé, yo no he visto ninguna señal de las que antes ha mencionado el padre Gascón que nos hacen o que nos dan seguridad de que hay una auténtica posesión. Yo no he oído nada, solamente he oído gritos, nada más. Y eso no significa absolutamente nada. Puede significar que esa persona necesite un psiquiatra. Vamos a comparar eso con otro caso también de exorcismo que se encuentra muy alejado culturalmente, incluso también en el espacio de México y también de la civilización occidental. Es el caso de un exorcismo en la religión musulmana. Y vemos cómo el imán en este caso pues hace algo muy parecido a lo que puede hacer un sacerdote católico, y también los gritos de la posesa. Es una niña también muy joven, una chica jovencísima. Lo hemos sacado directamente de un vídeo de YouTube, fijaros si esto es fácil de encontrar, pero nos ha llamado mucho la atención y el otro día comentamos, Juan Francisco y yo, de que era algo realmente espeluznante verle el rostro a esta niña. Es un vídeo que dura 9 minutos y desde luego lo verdaderamente terrible es ver no solamente cómo grita, sino cómo le cambia el semblante desde el principio hasta el final, de cómo al principio es mucho más diabólico
diabólico, entre comillas, su rostro, y acaba siendo, cuando el exorcismo termina, algo mucho más natural de lo que es una muchacha joven en este caso. Escuchemos ese exorcismo en el ámbito de la religión islámica. Kamu yang selalu, perhatikan. Jangan keluarkan dari badannya. Perhatikan, Jangan keluarkan dari badannya. Perhatikan. Enggak. Perhatikan. Enggak. Oke, kalau kamu udah memperhatikan, maka akan saya bacakan Al-Quran depan kamu supaya kamu tersisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pegang, lagi-lagi pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan keluarkan dia. Kalau kamu keluar, kamu zalim. Nah, aku tidak mau keluar. Tidak mau. Aku mau keluar. Tidak. Kamu 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 pukul. Kamu keluar. Tidak. Kamu keluar. Kamu keluar. Kamu keluar. Tidak. Kita baca. Tidak. Kita baca. Lapas sudah badannya nih. Aku lapas sudah badannya. Tidak mau. Tidak. Espeluznante. Y no hace falta entender el árabe para quedar sobrecogido. Como no hace falta entender el alemán para quedar absolutamente con el vello de punta con lo que vamos a escuchar ahora. Es un caso que luego vamos a muy rápidamente resumir, pero que yo creo que es el momento de escucharlo. Sobre todo para que tengan ustedes fresco en su memoria lo que hemos escuchado antes de México, lo que acabamos de escuchar de países islámicos. Creo que era de Brunei, me parece, este exorcismo. Juan Francisco, si te acuerdas tú, creo que era de Brunei. Y lo que vamos a escuchar ahora, el caso de Anneliese Michel. Anneliese Michel es el caso quizá más trágico del mundo de los exorcismos, porque acabó en fallecimiento de esta chica. Una chica que era aparentemente normal, incluso bonita, y que las fotografías que hemos visto y que pueden ustedes contemplar en una página que se llama Redemption Daniel, realmente interesante, es algo espeluznante. Pero desde luego, si algo nos puede helar la sangre en las venas, es lo que vamos a escuchar a partir de ahora. Le advertimos, esto es bastante duro. Adelante. Ja, das ist Familie. Ihr könnt's auch nicht machen. Scheiß durch, was die doof schreien. Nein. Sie Drecksau, sie verflucht. Das ist unnehmbar und grausam ist. Grausam. Sie Drecksau, sie verflucht. Yo no sé si esto es realmente una posesión diabólica o no, pero desde luego, si alguna vez ha habido alguna, tenía que ser como esta. Pues no lo sé, yo no he presenciado ningún exorcismo, no te lo puedo decir. Este caso, desde luego, ha sido bastante estudiado. Creo que se conservan unas 40 cintas grabadas del ritual. Pero insisto, los gritos son espectaculares, impresionan, pero eso puede que no quiera decir nada. Este caso es verdaderamente interesante. Si lo resumimos muy rápidamente, es una chica, ¿no?, que a partir de unos antecedentes familiares, ¿no, Juan Francisco?, con algunos problemas, cae en lo que podía ser una posesión. Sí, en principio empieza con, parece ser epilepsia, ¿no? Uh-huh. Después esa epilepsia empieza a ser tratada médicamente y por lo visto da lugar a otros problemas de tipo neurológico. Se la medica y, según se dice en algún sitio, también la medicación parece ser que no estaba indicada, hasta que realmente pues entra en una crisis, parece que mejora. Entonces, desde que empieza en el año 68, me parece, no se da el permiso para hacer el exorcismo hasta el año 70 y tantos realmente. Uh-huh. Entonces, pues ahí hay un proceso, y luego en el año 70 y tantos que se empiezan con los exorcismos, parece que mejora, pero
no mejora realmente, y dentro del proceso pues lo típico, dicen que hay hasta 6 demonios que dicen estar poseyéndola, y entonces pues entra al final en una fase de crisis. Ella predice, parece ser, el momento en el que va a ser liberada, y en el momento en que es liberada también es el momento de su muerte. Juanjo, este es el caso que da origen a la película El exorcismo de Emily Rose. El exorcismo de Emily Rose, y también una película titulada Requiem, El exorcismo de Micaela. Es un caso muy conocido, pero más que nada por el otro hombre, no por el de Anneliese Michel, que es más de la gente que se mueve en este mundillo. Curioso que este caso no acabó con la muerte de la niña, sino que incluso se exhumó el cadáver, se hace peregrinaciones hoy en día incluso al lugar donde está enterrada. Se decía que se ha hecho una autopsia después de tantos años. Alguien dijo incluso que podía estar incorrupta. De todo eso la verdad es que hay mucha nebulosa. Yo he visto cosas contradictorias en diferentes fuentes. No sé si vosotros tenéis más información sobre este caso. No, bueno, no mucha, nada más que la hemos encontrado en que se denunció. Parece ser que en la fase de muerte la denuncian a los exorcistas, los médicos, diciendo que fue por negligencia médica, aunque realmente parece ser que sí que mejoró con el exorcismo, ¿no? Pero bueno, hay ahí bastante confusión. En el caso de Anneliese Michel, ¿se reconoce en algún momento que se produjera el fenómeno de la sinaglosia? No tengo esa información. ¿Tenéis información sobre eso? Yo no he encontrado en ningún sitio. Es posible que sí, pero vamos, en lo que hemos barajado de las diferentes fuentes. Un caso muy curioso que sucedió a un anciano sacerdote español allá por el año 91. Estaba, pues, después de estudiar el caso de una chica, llegó al convencimiento de que estaba poseída y comenzó el exorcismo. En un momento determinado le preguntó en latín que le dijera su nombre, dicas mi quodes nomen tuum. La muchacha entonces le respondió en una lengua que el sacerdote no entendía, pero que le sonó a árabe. Entonces al sacerdote se le ocurrió decirle en árabe el nombre completo del profeta Mahoma, que él había aprendido en el bachiller y que nunca se le había olvidado. El nombre completo del profeta, que me he tenido que apuntar porque no es fácil aprenderlo de memoria, es Al-Buqasem Mohamed ben Abdallah ben Abel Mutali al-Qusaisi. La muchacha entonces, al oírlo, se vuelve y muy furiosa le dice gritando al sacerdote, ese es el nombre del preceptor del Islam. Hace falta precisar que la chica era de una cultura más bien bastante escasa y que jamás había oído hablar en árabe y por supuesto sería incapaz de identificar el nombre completo del profeta Mahoma. La verdad es que hay una serie de indicadores en este tipo de casos que dan que pensar. Sí. Si no hay posesión, desde luego hay cosas muy extrañas. Pues sí. Vamos a escuchar el último corte de la entrevista que le hicimos al padre Gascón, donde nos daba una clave que precisamente venía del Nuevo Testamento, venía de una de las cartas del apóstol Juan Evangelista, donde pues venía a decir algo así como que el mundo entero, la tierra, estaba bajo el dominio del diablo, del maligno, y quizás sea por eso por lo que aquí se puede mover tan a sus anchas. Vamos a escucharlo. Sí, en la primera carta de San Juan, el capítulo 5, 19, se lee esta frase, el mundo entero está bajo el maligno. La frase o el versículo completo dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo se encuentra en el maligno. Y para animar a los creyentes, a los cristianos, Juan termina esta carta recordándoles las grandes realidades que constituyen su fuerza. Le dice, somos de Dios, no tengáis ningún miedo, somos de Dios, le pertenecemos a Él. Nuestras relaciones con Dios son como las de un hijo con su padre. Estamos en Dios. Pero frente a esta porción de los creyentes está el mundo. El mundo es una expresión polisémica que tiene varios significados, incluso bíblicamente. Porque unas veces se emplea como realidad positiva y otras veces como realidad negativa. Aquí está empleado la expresión mundo, pues como negativa. Es, diríamos, lo opuesto a Dios. Eso que antes decíamos en el catecismo, mundo, demonio y carne, los enemigos del alma, los enemigos de Dios, pues aquí está empleada en esta frase, el mundo entero está bajo el maligno, en este sentido negativo, o sea, la humanidad pecadora. No se dice que sea del maligno, porque supondría una unión física como una generación de él,
sino que mora en el diablo el mundo, que tiene su espíritu, que se encuentra en él. El mundo en esta frase de Juan está sometido entonces a la influencia de Satanás, y es el dominio de Satanás, es su territorio, donde él actúa. Por tanto, el mundo está endemoniado, a veces por la violencia, por el abuso de sexo, por robos, por mentiras, por divisiones, por odios, por enemistades. Diríamos, son las obras de la carne, las obras que produce también Satanás en su territorio. La verdad es que cuando estaba escribiendo el capítulo 3 del libro El último peldaño, donde recogíamos esta historia y muchas de las declaraciones del padre David Gascón, pues reconozco que un cierto escalofrío a veces sí que se siente, ¿no? Sobre todo cuando piensas que este tipo de cosas le puede pasar a personas normales, personas corrientes, personas que no tienen por qué ser necesariamente fanáticos religiosos, sino a veces incluso son gente que ni siquiera van a la iglesia y a veces les suceden estas cosas. Por lo tanto, nadie está libre y ante ello hay que tener bastante cuidado. Una de las últimas cosas que queremos contarles, amigos oyentes, es que a veces se piensa que la Iglesia no cree en estas cosas, que hay incluso teólogos, como nos dijo también en la entrevista el padre Gascón, que incluso se plantea la posibilidad de que el diablo no sea más que una entelequia, que no exista. Bueno, pues el anterior Papa, Juan Pablo II, fue uno de los papas, digamos, de los pocos papas que han hecho exorcismos en la historia de la Iglesia. ¿No, Salvador? Sí, que se sepa, sí, bueno, por lo menos se conoce un exorcismo que le hizo a una chica y la liberó de la supuesta posesión. Pero bueno, los papas siempre han repetido una y otra vez lo que la tradición ya desde hace siglos ha recogido, y es que existe el diablo, es un ser inteligente que se opone a la acción de Dios en este mundo. Pero ojo, el diablo no es antagonista de Dios, el diablo es una criatura y además está vencido, ¿eh? El diablo ya se tuvo que someter al poder que Jesucristo manifestó sobre él. Es curioso que los relatos del Evangelio sobre posesiones, los poseídos manifiesten un conocimiento muy superior al resto de personas que rodearon a Jesús sobre el misterio de Jesús. Recogemos frases en el Evangelio como: ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos, te conozco, tú eres el santo de Dios. Los discípulos de Jesús, que estaban todos los días con él, tardaron un tiempo en descubrir esto. Sin embargo, los poseídos enseguida se dieron cuenta de quién era Jesús. Luego eso significa mucho. Él vino a destruir el poder del diablo en este mundo y vino a vencerlo, y de hecho lo consiguió, lo venció. Entonces no hay que tener miedo, porque es una criatura que está vencida, da todos los coletazos que puede, pero desde luego no es un antagonista de Dios. En el cristianismo no hay un dualismo, no hay un Dios del bien y un Dios del mal. El diablo es una criatura que fue creada buena por Dios, pero que haciendo un mal uso de su libertad, pues en un momento determinado, al grito del non serviam, no te serviré, pues se separó de él. Y bueno, aquel que era bello, luz bel, pues poco a poco se fue degradando hasta representar la fealdad. Estamos ya fuera de tiempo. Juan Joven, ¿alguna cosa más que añadir? Sí, hay que recordar que precisamente al final del Evangelio de San Marcos, el propio Jesucristo es el que le dice a los apóstoles que podrán expulsar a los demonios en su nombre. Lo dice bien claro: dice: por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda la creación. El que cree se bautice y se salvará, pero el que se niegue a creer se condenará. Esta señal le acompañarán los que crean. En virtud de mi nombre expulsarán a los demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán en sus manos serpientes, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos recobrarán la salud. O sea, está muy claro que Jesús infundió a los apóstoles con ese poder de acabar con los demonios, igual que él había hecho antes. Juan Francisco. Bueno, pues nada, yo creo que este es un tema que no se agota aquí, que realmente está muy presente en este momento que vivimos, no sé si socialmente hablando o tal, pero realmente cualquier persona, yo creo que lo importante es tener criterios propios en un momento determinado y uno actuar con propia autonomía, ¿no? Y yo creo que esto es un proceso que se da a lo largo de alguna crisis determinada, y creo que no viene de una forma radical. Pues muchísimas gracias, Salvador, Juan Francisco, Juanjo.
Hasta aquí por hoy el programa. Y ustedes, amigos oyentes, esperamos que no hayan tenido demasiado miedo esta noche. Son casos que están ahí, son cosas que forman parte del misterio, forman parte de todo esto que nos interesa, de todo esto oculto que no sabemos explicar. Y por lo tanto había que tocarlo y había que